Vamos a recibir un amigo de la casa, además, como siempre le digo, y no lo digo porque aparece, sino una verdadera eminencia en los temas que vamos a hablar. Es el doctor Santiago Sanfilippo, lo recibo con un aplauso. Gracias. Quien, más allá de la situación con la que se ha encontrado, en realidad ha asumido una responsabilidad, me parece, sobre el tema en general, al menos lo que estuvimos hablando la otra vez, doctor. Tiene que ver con fumigaciones, con gente que ha sido fumigada en la provincia de Entre Ríos. Hay casos que se han conocido y emblemáticos de personas que han llevado su historia a la TV Nacional. Y en este caso en particular se viene hablando y mucho de esta docente fumigada, ha estado expuesta mucho tiempo a estas fumigaciones por el lugar donde ella se desempeña, es de la escuela número 66, Bartolito Mitre, se llama Estela Lemes, y está siendo atendida en Galarza, justamente en el CENER por el doctor Sanfilippo. Y qué bueno poder charlar con usted este cuadro con el que se ha encontrado, la situación y lo que envuelve a toda esta temática, ¿no? Sí, es bastante importante y es preocupante, digamos. En el caso de Estela, bueno, ella me ha autorizado a hablar, por eso hablo. Ha presentado una intoxicación donde se ha comprobado en los análisis de sangre un aumento de pesticidas y un aumento también de Roundup. Lo que nosotros encontramos en ella son trastornos a nivel del sistema nervioso periférico. Digamos que todos los agroquímicos, los cuales los dividimos en los fungicidas, los pesticidas y los herbicidas, todos son neurotóxicos. De alguna u otra manera afectan al sistema nervioso central, en el caso del cerebro, por ejemplo, porque se está comprobando que existen muchos más casos de Parkinson en pacientes que son sometidos o que viven en áreas rurales. En el caso de ella, ¿presentó dolores musculares primero? Sí, ella comenzó con dolores musculares y con pérdida de fuerza generalizada, sensación de lo que nosotros llamamos parestesias, que es hormigueo, sensación de adormecimiento, pero fundamentalmente dolores, pérdida de fuerza y parestesias. A partir de ese momento, ella comenzó a ser tratada desde el punto de vista farmacológico, por supuesto, tratando de que no tampoco esté en contacto otra vez con estos agroquímicos, y además ha comenzado con una etapa de rehabilitación para fortalecer y para tratar de recuperar los músculos que están comprometidos. Este es el caso de una maestra. Específicamente se dio la situación porque ella daba clases en una escuela en particular cercana a... Sí, ella fue... Pero digo, esta pregunta tiene que ver con que se venía debatiendo en la legislatura entrerriana la distancia entre los lugares de fumigación y la escuela. ¿Qué pasaba acá? Lo que pasa que ahora se está por debatir próximamente, creo que esta semana, la ley de agroquímicos. Sí, tuvo un largo debate y bueno, parece que va a salir. Lo que pasa que yo creo que no se toma conciencia de alguna cosa porque lo que tiene que ver con la dispersión, por ejemplo, en el caso de la fumigación vía aérea, lo que se controla es que aproximadamente hay una dispersión de más o menos de 20 hasta 40 metros, lo que está permitido dicen que es hasta 100 metros. Pero lo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, es la evaporación, porque cuando uno fumiga en la planta queda el material. Un 40% de ese material, con la acción del sol, se evapora. Y eso es transportado por el viento muchos cientos de metros. O sea que no hay que considerar exclusivamente la dispersión que se produce cuando uno fumiga, ya sea por vía terrestre a través del mosquito o por vía aérea. Hay que tener en cuenta el vapor que se produce posteriormente. ¿Ella imaginó en algún momento que lo que le estaba pasando estaba ligado a eso? Sí, porque ella en forma directa en 2 ocasiones tuvo 2 exposiciones a fumigación estando en la escuela, digamos. Pero hay gente que vive en la zona urbana, en la zona rural, perdón, que es prácticamente sometida todos los días. Hablamos de los síntomas, dolores musculares, ¿qué otros se manifiestan además? Nosotros estamos haciendo un estudio, de hecho hicimos un estudio durante muchos años, donde estamos comparando la velocidad de conducción del nervio en los pacientes que viven en zona urbana, que viven en la ciudad, contra aquellos que viven en la zona rural. Y lo que estamos viendo es que aquellos pacientes que viven en la zona rural o que han vivido tienen disminución de la velocidad de conducción del nervio. Por lo tanto, hay alguna alteración del sistema nervioso periférico y probablemente también del sistema nervioso autónomo. También estamos comparando esos hallazgos con otros hallazgos que se producen en España, por ejemplo, donde hay mayor proporción, de pacientes con Parkinson. Y hay que tener en cuenta algunas cosas
que se dan a conocer, que algunos médicos denuncian, que es la proporción de cáncer que se encuentran en algunas ciudades, que son emblemáticas. Hay lugares aquí donde... se ha hablado de algunas localidades como San Salvador, entre otras. Exactamente, San Salvador es el ícono. También en algunos lugares de Rosario del Tala, donde la leucemia es muy importante, y en otras localidades donde se ven más cáncer de mama, por ejemplo. Yo creo que tenemos un gran déficit en la provincia, y el gran déficit es no tener un registro. Digamos, mal podemos hablar de lo que pasa si no tenemos un registro serio de las enfermedades que se producen. Sí, porque si estamos hablando de algunos casos, no podemos descartar ningún otro en las personas que han estado relacionadas con esta docente y cuántas otras más en la provincia de Entre Ríos. Lo que sí me interesa saber es, ya que tomó intervención en este caso, ¿qué tipo de tratamiento se realiza? ¿Son recuperables los casos? Por todo depende del grado de intoxicación. Y además, la intoxicación no solo neurológica, en este caso sí, pero hay pacientes que tienen problemas broncopulmonares, hay pacientes que tienen problemas a nivel de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, hay pacientes que tienen alergias cutáneas. Nosotros estamos implementando en nuestro centro una unidad de trabajo exclusivamente para tratar todo lo que tiene que ver con el paciente que vive en zona rural y su exposición a agroquímicos, donde vamos a hacer todos los estudios y vamos a hacer todos los análisis de sangre para tratar de detectar qué agroquímico está afectado. ¿Usted se ha comprometido con este caso? ¿Están elaborando un informe? Digo, para el tratamiento de esta persona. Sí. Ahora me imagino que no debe haber encontrado tanta respuesta a la hora de que alguien pueda responder por este cuadro que ha presentado. Sé que tuvo algunos problemas ella con distintos organismos a los que fue a pedir asistencia. Exactamente, está por vía legal, donde nosotros no intervenimos mucho, simplemente claro. Nosotros lo que hacemos es tratar de confirmar lo que vemos, cómo vemos a la paciente y los estudios que estamos haciendo. Ella por su parte actuará desde el punto de vista legal con respecto a cuáles son las secuelas que le ha dejado todo este tipo de cosas. Yo creo que debemos tomar conciencia. Yo digo siempre, ningún agroquímico es seguro. Lo seguro es la forma de darle a la tierra ese agroquímico. Debemos asegurarnos en qué forma se da y debemos asegurarnos de no utilizar aquellos que están prohibidos en el mundo. Bien, porque ahora hablamos de enfermedades en las personas, pero también hablamos de cambios que se vienen dando en el ecosistema, en nuestro planeta, también están relacionadas en este sentido. Muchísimo. El tratamiento del suelo, hace poco se alertó sobre esto por el Día de la Tierra y bueno, la intervención que ha tenido el hombre justamente sobre la naturaleza. No son fenómenos aislados, sino provocados. No, hay muchísimas cosas que tienen que ver con el ecosistema, que tienen que ver con la salud ambiental. Digamos que la salud y el ambiente están íntimamente relacionados. Todo aquello, y lo vemos en la lluvia, por algo está cambiando el clima. Sí. Digamos, todo esto se traduce en enfermedades. Con el aumento de la lluvia, con el aumento de la humedad, hay enfermedades que comienzan a aparecer que antes no se veían, y enfermedades que son más del trópico, del subtrópico que de nuestra zona. Bueno, todo esto tiene muchísimo que ver. Bien, bueno, doctor, felicitaciones por tomar este caso, por venir a blanquearlo, ¿no? Aquí, porque son temas que a veces intentan no tocarse por los intereses justamente que representan, por esto de que todavía no tenemos una legislación y la necesidad que hay, y de casos que ya estamos contando, ya no estamos haciendo prevención. Aunque sí, claro que funciona, pero ya hay casos en la provincia, es necesario que algo hagamos en este sentido. En este sentido yo vuelvo a repetir, primero atender a esto, hacer una buena ley de agroquímicos y segundo, instar a las autoridades para poder llevar un registro de todas las enfermedades. Es muy importante que sepamos qué es lo que pasa en nuestra provincia para poder actuar en consecuencia. Si no sabemos qué es lo que pasa, mal podemos hacer y tomar alguna acción. Doctor, muchas gracias. Hay una compañera que no vino, pero que está con usted en todas. Siempre. Mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Le vamos a dar un saludo enorme a Susana. Y un aplauso también, porque es 50% del doctor San Filipo, si no me equivoco.